De Ramda solo he leído el de Aquí y Ahora y Está no, cabrón, no, no, ¿no? no, me hizo pasar muchas transformaciones porque me lo llevé a la selva amazónica y allá lo estuvimos leyendo y ay, no, no, qué cosas tan increíbles. Que no lo he leído, pero en este libro de Puliendo el Espejo habla de ese proceso con Mahariji Ajá. y que le dice, no está listo tu libro aún. Y no mames, él era su editor, el gurú. ¿Tú cómo recibes tú ese libro? Para mí fue mágico porque la verdad para entender bien ese libro sí tienes que tener los conocimientos como del hinduismo, de Ujú. ciertas divinidades, Sí. del entendimiento de los mantras. O sea, si no los tienes, lo lees y dices, ah, está bonito. Pero si los lees, dices, no, no, esto me está volando la cabeza. No sé cómo detener esto en este Sí. momento. Como que codifica ahí las prácticas, ¿o qué? Es que hace muchas apologías a el significado intrínseco de los mantras, pero con su lenguaje ordinario. Pues muy, muy agringado, ¿no? Sí. Su visión. A mí, Ramdas también dentro de este proceso ha sido como no sé cómo llamarle, un maestro que ahí está como súper presente. Creo que esa es la parte chingona de un maestro de este calibre, ¿no? Que trascienden el cuerpo, están guardados ahí en sus mensajes, en sus escrituras. Y a mí, por ejemplo, la parte de Ramdas, de esta búsqueda de cómo llega a su gurú, se me Mm. hace de las cosas más hermosas. Me encantaría, o no sé si ya me ha pasado, que te topes con el gurú. ¿Tú cómo lo vives eso? O sea, ¿cómo ves tú la parte de gurú? O sea, ¿qué es ese nombre para ti? Creo que todo el tiempo estamos conociendo gurús y que solamente queremos como uno que nos dé que nos haga encararnos directamente hacia nuestros propios abismos, pero incluso hasta tu mamá es un gurú, Sí, ¿no? Tu wow, papá, qué mensaje, el hermano. vecino es tu gurú también, pero como que a veces nuestro ego quiere un adversario Ujú. contundente que nos confronte directamente hacia nuestro propio vacío. Sí, claro. O sea, la vida, si la vas pidiendo así, pues te va a manifestar los aprendizajes de esa forma, ¿no? Como a la mala. Pero ¿tú crees que cuando llegas como a este conocimiento de encontrarte con estas personas que sí tienen el poder, por así decirse, de transformar, bueno, Paramahansa lo dice como, un gurú es aquel que te puede ayudar a despertar o te despierta. Tiene esa capacidad y es una capacidad incuestionable porque solamente el hecho de estar cerca de su presencia ya tiene un poder transformador, ¿no? Entonces, no sé, Ramdas se reía de que se iba burlando de su amigo que iba corriendo hacia la montaña. Es que ahí está el gurú, ¿no? Y ese magnetismo. Y cuando se pone enfrente de él y lo desnuda por completo, dice, ya, o sea, es incuestionable. ¿Cómo ha sido para ti el encontrarte? ¿Cómo ha sido tu transformación? Creo que ha sido un proceso movido por el ego inicialmente. Justamente este martes que tuvimos sesión de ayahuasca ahí en Chamonix, Sí. una chica me decía, ¿cómo sé que esto no lo estoy llevando a cabo porque mi ego quiere llevarme a esto? Y en realidad, o a lo mejor es mi ser superior que me está colocando en esta situación, ¿no? Y yo le dije, a mí mi ego me llevó hacia donde hoy estoy. Porque en el fondo yo decía, yo quiero ser reconocido, yo quiero ayudar a las personas, el yo, ¿no? Ujú, El ego. ujú. Y de repente cuando me fui acercando a este camino, güey, de repente vi lo que llevo caminado y digo, no, ya no son 2 años, ¿no? Son Claro. 8 años que ya llevo caminando en esto y ya que me estoy acercando a algo como más sólido, de repente digo, híjole, creo que ya no quiero ir para allá. Pues es que es todo un compromiso, ¿no? O sea, sobre todo cuando decides caminarlo. Sí, sí creo que también de alguna forma concuerdo con que el ego te lleva, tal vez de una manera inconsciente en algún momento, pero es quien te está poniendo estos aprendizajes, quien se está encabronando ante estos reflejos. Entonces, de alguna forma todo tu actuar es consecuencia, ¿no? Y hoy estamos aquí.
¿Cómo ha sido eso? O sea, porque veo que también eres polémico y eso también se me hace que está chingón. Y lo digo abiertamente porque, ay, tenía mis dudas, ¿no? Como de, ay, vamos a grabar con polémica. Bueno, estoy dispuesto a recibir polémica también. Y es como un ejercicio de muéstrate al mundo. Y leyendo también a Paramahansa, pues dice, Cristo se rodeaba de los que estaban enfermos. El enfermo es quien recibe la transformación, porque el que está bien, pues está bien, ¿no? Ese no necesita, tal vez, en otro momento, pero pues tú has tenido un gran camino. ¿Cómo ha sido este camino de transformación? O sea, ¿quién eras y en quién te convertiste? Pues siempre me ha llamado la atención el mundo espiritual. O sea, desde que recuerdo, ¿no? Mis sueños era volar. Y yo le decía, mamá, es que soñé que volaba. Y pues esto para mi mamá era completamente nuevo. Ella no había tenido como esa apertura anteriormente. Y, o sea, sí, de repente me decía, pues sí, sé que los sueños son cosas maravillosas, pero no sé cómo guiarte, cómo poder apoyarte en este proceso. Y posteriormente una tía me comienza a guiar más. Inicio con la parte del ajefismo, que son chicos que se están preparando para ser masones. Ok. Entro con ellos, comienzo a estudiar. El primer libro que leí fue El Kybalión a los 12 años. ¿Y cómo recibías esa información a esa edad? O sea, ¿te hacía sentido o lo veías muy metafórico? Es que no sé, nunca he tenido como un juicio o una duda de que las posibilidades infinitas que hay en el universo. Entonces siempre, incluso si alguien me dice, es que acabo de ver a un espíritu ahorita, yo le creo. No tengo por qué dudar de esa persona, ¿no? Entonces lo que veía ahí en ese libro decía, esto es una verdad que es maravillosa, ¿no? A lo mejor a esa edad no tenía todavía la madurez para entenderlo en una profundidad más disponible, pero me dejó un movimiento muy fuerte del concepto del bien y del mal, de las leyes que rigen el universo. Y eso me hizo tener una sed todavía más grande de querer descubrir más cosas. Después no entro a la parte de masonería, pero esta misma tía me dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a estudiar con los gnósticos. Y entramos al movimiento gnóstico de los conocimientos del maestro Samael Aun Weor. Ok. Igual como estuve ahí como 3, 4 años aprendiendo, estudiando, ellos enseñan mucha meditación, hablan de muchas religiones, de muchas doctrinas, pero sobre todo tienen muy marcado el conocimiento de la magia sexual. Y del retener la semilla de vida, el no derramar el vaso sagrado, ¿no? Muchos enfoques hacia... Energía vital. Hacia la energía de la vida, que es la energía, el semen, y cómo poder transmutar esa energía a través de prácticas. Pero la verdad... si no vas con cuidado con alguien de estas doctrinas, caes muy fácil en el fanatismo y después se vuelve un sufrimiento porque constantemente te están diciendo no al placer, no al placer, no, el placer es peligroso, no, el placer es malo, es que te puedes contaminar, y te enredan muchísimo en ese sufrimiento. Y durante muchos años yo estuve sintiéndome culpable de disfrutar del placer de mi propio cuerpo después de recibir esas enseñanzas. Claro, porque además... es como contradictorio, porque ¿por qué va a estar mal si se siente bien? Claro. Y pues, sí, pero después eso viene de enseñanzas más profundas. O sea, cuando te hablan del desapego, o el desapego me refiero a empezar a disminuir tu deseo, que es el que causa el sufrimiento. Entonces dicen, por ejemplo, si tú te vas a desapegar, vas al desapego, no tiene que venir de una manera natural. No tiene que venir un desapego doloroso, porque si es doloroso, entonces estás veniéndole doble carga, ¿no? Cuando veo que los monjes se van, pues será porque es muy fácil irse. O sea, es tan fácil que me urge estar ahí, ¿no? ¿Cómo fue vivir esta parte de empezarte a dar cuenta de estas, o sea, de esta parte fanática del no sientas, al empezar a sentir? ¿Cómo lo manejaste? Fueron años de poder reformar mis creencias que había recibido de esas doctrinas. Y todavía sigo trabajándolas, ¿no? A veces todavía me siento culpable de algunos procesos.
porque son creencias que quedaron muy grabadas dentro de mí y comenzar a precisamente desapegarnos de esas creencias que yo adopté como mías, porque nadie me las tatuó, ¿no? Yo mismo dije, quiero que sea mía esa creencia y ahora poder soltarla y liberar a veces es doloroso, pero vas entendiendo y la ayahuasca en la selva amazónica me dijo, la espiritualidad no es sufrida. En el momento que lo sufres, se contamina. Sí. Y cuando se contamina, entonces no estás teniendo una verdadera transformación. Y vas a regresar a volver a incurrir en la misma situación que te lastimó hasta que aprendas a soltar sin dolor. No mames, está muy cabrón porque es como ir persiguiendo nuevamente otra vez algo, ¿no? Que te carcome, duele. Qué difícil. ¿Y tú por qué crees que estas cosas tan hermosas se convierten en dogma? O sea, ¿en qué momento? Porque me imagino que el origen de la abstinencia y del discernimiento, el desapego, pues viene para facilitar una práctica, para ascender y ascender más libre, más ligero. ¿En qué momento pierde ese sentido? Fíjate, lo he observado mucho, por ejemplo, en la religión católica. Durante muchos años fui católico. Y cuando recién salí del catolicismo estaba muy enojado, ¿no? Sí. Y decía, no, es que el catolicismo nos privó de nuestra libertad. Y estaba muy enojado con eso. Conforme fui madurando mi conciencia, me di cuenta que el catolicismo cumple su función para guiarnos de una forma para aquellos que todavía no sabemos correr, ¿no? Y que queremos comenzar a caminar, a movernos en el mundo espiritual. Todas las religiones tienen sus principios, sus fundamentos y es un dogma porque es como comenzar a ponernos muletillas para caminar y decir, ya en el momento que tú te sientas preparado para soltar esas muletillas, ya podrás tener la seguridad de que estás caminando sin estarte lastimando. Entonces después también dije, wow, o sea, también el catolicismo me ayudó en su momento para sostenerme y entender la espiritualidad de una forma. Los dogmas a veces son necesarios porque una parte del creador del dogma piensa que no vamos a tener la madurez o la conciencia suficiente para caminar la espiritualidad sin lastimarnos. Entonces, en ese amor también de decir, es que no quiero que se vaya a caer y que le vaya a doler mucho, le voy a poner unas muletillas de decir, esta es la única forma de hacer las cosas. En lo que se da cuenta que efectivamente hay otras formas. Y a lo mejor después me odie, pero en su momento para mí es necesario para que no se lastime tan duro. No mames, está muy cabrón. Es como una relación bueno, yo lo veo como de padre-hijo o madre-hijo, pues vas delimitando, prácticamente hay un momento de la paternidad en la que se trata de que no se muera tu hijo, o sea, que es muy cagado, pero estás jugando a que no se mate, entonces pues todo el tiempo está, o sea, me imagino, digo, qué molesto ser papá porque pues cuántos nos escuchan tus hijos de ti, y aparte nos bastante estúpidos a veces, ¿no? Como, pero originados de un que no muera. Siento que, como me lo dices, de esta parte del dogma de trazar como el camino, pues si lo llevas al deporte, pues es como decir, bueno, vamos a jugar fútbol, vamos a delimitar la cancha, vamos a poner ciertas reglas para que puedas jugarlo. Exactamente. Si metes un golazo desde fuera del área, pues más bien desde fuera de la cancha, pues más chingón que seas, no va a valer, cabrón. No estabas ahí, ¿no? O sea, va como por esta parte de amor duro. Ajá. Y sí. Qué chingón, güey. Y entonces llegas muy, muy cansado del catolicismo, pero al final como que logras ver esta perspectiva de, ok, ya entendí por dónde iba. Claro, y ahora lo agradezco, ¿no? E incluso mi objetivo con las plantas maestras no es decirle a las personas, hey, dejen su religión, o está mal su religión, no, o sea, si te está funcionando, está bien. Y si has encontrado la verdad en ti, en esa situación, en ese dogma, está bien también. Sí. No se trata de imponer nuestra verdad sobre nadie. Sí, eso es como básico también, ¿no? El dejar que los otros también experimenten, eso para mí es como muy difícil también, el permitir a los demás pasar por su propia experiencia. Las plantas también ayudan muchísimo en ese sentido. Las religiones también dan como este bálsamo, ¿no? También de sentir que puedes avanzar más allá de la adversidad.
¿En qué momento, después de este camino, cuántos años tenías cuando me estás hablando de que pasaste por el gnosticismo al catolicismo? O sea, ¿qué edad tenías? Pues la primera vez que estuve en el gnosticismo fue como a los 16 años y después lo dejo un tiempo por la escuela y otras actividades, lo retomo cuando estoy en la carrera universitaria y estuve como todavía de los 22 a los 23 años en el gnosticismo. ¿Por un hambre de espiritual o sea, buscando? ¿O qué buscabas? ¿O por qué ahí? Mira, a mí se me despertó mi sexualidad a una muy temprana edad. Sí, Pues entre jugueteos entre niños sí, y de eso me generó como mucha culpa y al sí, mismo tiempo mucho interés en conocer mi cuerpo y después enterarme que pues el placer del cuerpo a través de varias religiones que es pecado o que está sí, mal, me generó también mucho dolor. Entonces yo estaba buscando constantemente un Dios sí, que no me juzgara por disfrutar de mi cuerpo, por disfrutar, pues soy abiertamente homosexual, sí. entonces disfrutar de ese placer en el cual yo me había reconocido. Y al principio fue muy duro porque comienzo la enseñanza gnóstica que hablaban de la retención de la Sí, semilla, de la práctica de respiración para poder transmutar la energía sexual. Y me envolvió muchísimo ese tema porque fue lo que a mí el sexo fue lo que me condujo a la espiritualidad. claro. Es que el sexo es el canal por el que empieza la espiritualidad. Pero llegó un momento en donde los mismos gnósticos te dicen, bueno, me decían, si eres homosexual ya no puedes seguir avanzando en este conocimiento. Qué cabrón, güey. Y fue muy doloroso. En ese momento dije, pues a la fregada todo, ya no quiero saber nada de esto. Y me dediqué a estudiar la carrera, soy ingeniero químico industrial Ok. en el Politécnico. Termino la carrera y estoy trabajando con unos amigos en una empresa y llega un momento en donde nos dicen, oye, ¿no te gustaría probar ayahuasca? Yo ya había escuchado ayahuasca. Ahorita hay un meme que me gusta mucho porque es una ranita que dice, para mí no es suficiente hablar con el psicólogo, yo necesito hablar con Dios mismo en Sí, sí, persona, sí, ¿no? sí, por favor, ya no quiero más intermediarios, ¿no? Y así me sentía en ese momento, decir, o sea, yo no quiero ir con un sacerdote, con una persona que me trate de convencer de su Sí. ideología. Necesito hablar con el jefe supremo y que me diga, sí, la estás cagando y sí, te tienes que corregir, ¿no? Porque todavía yo me veía como un error. Ok, qué cabrón. ¿Cuántos años tenías? ¿16? No, ya ahí ya tenía 24 ya, años. ok. Qué difícil, hermano. Y además siento que también como que el mismo dogma de la espiritualidad, la parte del cliché, como que es muy hacia la parte varonil, macho, guerrero, que aguanta, ¿no? Y como que naturalmente le quitaría el lugar a mujeres homosexuales. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero como que así lo marca, ¿no? Y romper esos mismos paradigmas debió haber sido durísimo, güey. Pues a lo mejor en ese momento sí lo sentí muy duro. Ahorita digo, bueno, no era tan difícil, ¿no? Y ya dijo, sí, vamos a tomar ayahuasca. Ya había yo escuchado de esta planta maravillosa. Tomó ayahuasca y, no, fue algo increíble, increíble esa primera experiencia. Pude hablar con mi ser superior. Unas cosas increíbles que estoy escribiendo en un libro. Tengo ya como 3 años diciendo que voy a publicar el libro. Por 2. Pero no lo termino y no lo termino. No me había dado ese tiempo. Pero voy a tomar ese tiempo. Sí, es importante, hermano. Hay que Sí. comunicar las cosas. Qué chingón. Oye, Sí. y también quería como este punto, porque a mí me llama mucho la atención de que estabas como con esta hambre desde pequeño. Y luego a mí me pasa que pienso en los niños que están como en seminarios o cosas así. Y tal vez el papá en una buena intención de ver que el hijo está con esta hambre espiritual y a huevo lo llevan pues a lo que conoces, ¿no? Pues métete al seminario, ahí encontrarás a Dios. Qué difícil, ¿no? O sea, como que siento que en ese proceso hay mucho desperdicio de estos seres que venían como tan puros de Libres de dogma. libres de dogma y pum, los encerraron porque creían que por ahí era el encontrarse, ¿no? Sí, es interesante porque también de esa forma también los están llevando a un conocimiento, ¿no? Yo hice mi primera comunión Sí. y me encantaba Dios, me encantaba todo lo que hablaban del catolicismo, aun cuando había cosas que me lastimaban porque Sí. internamente yo tenía pues mis ruidos mentales. Claro.
pero eso me hizo como seguir buscando otras formas de Dios. Entonces se encuentra la forma, ¿no? Cuando uno tiene el llamado de Dios, encuentra la forma en cualquiera de las posibilidades que Dios mismo tiene para nosotros. Decía un libro, no me acuerdo cuál, pero decía, Dios le da a los ateos las herramientas suficientes para demostrar que Él no existe. Y Dios también le da las herramientas suficientes a los creyentes para demostrar que sí existe. Juega esta dualidad, ¿no? Hablando del Kybalión. Sí, sí, sí. Que a huevo tiene que haber este contraste para que surja, y lo decías hace rato, o sea, este camino egoico de en un momento te llevó a convertirte en, vi en tu Instagram como aprendiz de maestro, ¿cómo es? Aprendiz de médico tradicional. Aprendiz de médico tradicional. Está poca madre, ¿cómo es esto, güey? O sea, ¿cómo? Me encanta porque, pues es lo mismo, o sea, es este contraste dual que necesitas la vida para que emerja o para que se reflejen las cosas, ¿no? Tanto en el ateo como en el buscador, llamémoslo así. Y ha ido evolucionando constantemente, ¿no? Inicialmente yo decía, es que yo quiero ayudar a las personas. ¿De qué forma? Pues entré a la parte de ingeniería, tratamiento de aguas, construcción. Después decía, no, creo que este no es mi camino. Ya en la toma de ayahuasca decía, no, yo quiero ser chamán. Pero ¿qué significa ser chamán, Sí. no? Y comencé a meterme a estudiar algunas cosas, a observarme desde otros juicios, desde otros conocimientos. Y entre más me voy metiendo, como que vamos puliendo más realmente qué es lo que, con lo cual yo me siento en más comodidad. No puedo decir como definido o con una verdad, pero de una forma en la que yo me siento más cómodo siendo yo, sin tampoco estarme presionando por de las expectativas que vaya a generar en otros. Sí, cabrón. Oye, y este proceso de en la ayahuasca te das cuenta de esto y pasar a llevarlo a cabo, ¿cómo fue esta parte? Esa primera toma de ayahuasca fue contundente para mi vida. Aprendí a aceptarme ya en la homosexualidad. Después fui a hablar con mis papás, les dije, oigan, ¿sabes qué? Siento que ustedes no me quieren, que se han alejado de mí porque tampoco saben cómo acercarse a mí. Eso me llevó a una segunda toma de ayahuasca a los 15 días y esa fue todavía más intensa. Ahí sí se desfragmentó mi realidad, ahí siento que sí quedé como loquito medio de algunas cosas porque viví cosas fuera de esta realidad. Entonces en esa sesión de ayahuasca me tocó ver pues un exorcismo, me tocó recibir mensajes de Jesús, el Maestro, el Cristo, y yo decía, esto no es cierto, esto no puede ser real, porque no alcanzaba a comprender que era posible esas situaciones. Y estuve como 6 meses procesando, aceptando, leyendo, investigando, hasta que dije, necesito saber más y quiero compartir esta transformación que yo siento dentro de mí, que no sé cómo explicar tampoco. Pues pedí asesoría, pedí que me permitieran aprender, se me concede aprender. Y estuve ahí en un grupo por 8 años. Aprendí muchas cosas. Sin embargo, recientemente me salgo del grupo porque la misma ayahuasca me dijo en muchas visiones, hey, ahí ya no vas a aprender más. Ahí no están haciendo algo que te pueda llevar a la profundidad que tú deseas. Entonces necesitas irte directo a la selva amazónica. Y pues así fue. Me salgo de ese grupo por ese mensaje de la ayahuasca. Y me voy ahora con los médicos tradicionales para... Ahí es cuando me di cuenta que quería ser aprendiz de médico tradicional. Oye, pero a ver, ¿cómo se siente este deseo de más cuando en estas experiencias a veces parece que este chispazo de luz aclara todo, como todo se siente, lo puedes incluso ver, ¿cómo entender que aún hay más y hacia dónde? O sea, ¿cómo se siente eso? Es que se siente como locura. Llegas a un momento en donde sientes que estás... que nada más hay un abismo, que pues es la carta del tarot del loco, ¿no? En donde llegas al precipicio y dices, pues no se ve que haya nada, solamente me toca saltar, porque para atrás ya no hay nada nuevo. O sea, si realmente quiero ir a algo nuevo, tengo que saltar a lo desconocido y confiar en que voy a estar bien. Y entonces te avientas a un abismo de conocimiento de donde mientras estás cayendo entras en miedo y dolor y culpa y vas experimentando todas tus emociones humanas hasta que entras en la resignación de decir, voy a llegar a donde tenga que llegar.
Y si tengo que terminar de alguna forma, será la correcta. Y de repente te encuentras pisando piso firme y dices, wow, creo que ese salto era necesario. Ok, o sea, ¿lo ves más hacia literal actuar? O sea, es un hambre de tu ser de necesito moverme de aquí para poder crecer más, o es mucho más hacia el interior. Es que creo que van acompañados. A veces crecer hacia adentro también involucra que doblemos esfuerzos afuera en el Claro. físico, porque el mundo espiritual está lleno de disciplina, de, eh, de conciencia. Y para lograr el despertar necesitamos estar atentos y estar presentes. Entonces es mucha disciplina de fuerza de voluntad de uno mismo, de direccionarnos hacia eso que nos está llamando o eso que nos está moviendo. Y el Buda hablaba del recto discernimiento. Y el recto discernimiento muchos piensan que es hacer siempre lo correcto y Ujú. siempre hacer perfección. Y no, el recto discernimiento es permitir equivocarte. Porque a través de la equivocación vas diciendo, este camino no, este Sí. tampoco, este como que sí, uy, tampoco, y entonces este sí. Ese es el recto discernimiento. A través del error aprender que estás eligiéndote a ti y conociéndote a ti a través de esas experiencias. Está bien cabrón, porque lo que me llega es esto, a ver, ¿cómo lo puedo aterrizar? O sea, esta parte de estar muy presente, el permitirte actuar, el permitirte equivocar, simplemente es un avanzar constante, ¿no? Y creo que el juego, al menos así lo percibo yo, y la parte más complicada, pues lo fácil creo que es darte cuenta, despertar, pero el que haces después es lo que está cabrón. O sea, yo como lo vivo es como esta montaña rusa de que ya sé qué es lo que me hace sentir bien, ya sé que hacer mis prácticas, ser mejor persona, sin la parte romántico, sino hacer más por ti, es mucho más difícil, güey. O sea, este camino pareciera que ya despertó, otro más. Y no, el juego es mantente despierto, encuentra más cosas que te mantengan despierto, ¿no? A eso vas tú con esta parte de este recto discernimiento. Claro, me encanta la ayahuasca porque es mucho de eso. O sea, llega un momento en donde los que han tomado ayahuasca antes, pues sabrán, ¿no? Que tomas ayahuasca y de repente te sientes muy mal Sí. y te sientes con el mareo y con el malestar físico y de repente vienen las ganas de ir al baño y estás cobijadito, acostado y dices, oh, no me quiero mover, no quiero moverme de aquí, pero ya sientes que tienes que ir al baño y ya eres consciente que tienes que ir Sí, al baño. Pero tienes que levantarte, tienes que agarrar fuerza en el mareo, en el malestar y levantarte e ir al baño. sí. Y eso es un reflejo, ayahuasca es un reflejo, una noche de ayahuasca es un reflejo de cómo eres en tu vida. ¿Qué tantas vueltas le das a un asunto para tomar una decisión? Hay algunos que en el momento que sienten su cuerpo, necesito al baño, se levantan y van al baño, ¿no? Y hay otros que están en el sufrimiento, es que no quiero, es que no puedo, es que, ay, por favor, que alguien me ayude a levantarme, y es que, ay, que no quiero, no, y ya te van a ayudar, no, ya no quiero, por favor, no quiero ir, no puedo. ¿Y cuántos enredos le estás dando a una situación para poder avanzar? Y que ya sabes cuál va a ser. O sea, que esa es tu liberación, pero lo vas a postergar hasta el final. Puta, claro, güey. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, para ti, ¿qué es porque se usa mucho, la audiencia de Shamanic es una audiencia que nos ha acompañado, pero también caemos luego en esta división de despiertos, no despiertos. ¿Qué es para ti el despertar? O sea, cuando llega el despertar. Pues creo que todos estamos despiertos en cierto grado y dormidos en cierto grado, ¿no? Ujú. A veces sí se nos sube el ego diciendo, no, es que yo ya desperté, yo ya soy consciente de muchas cosas. Y a lo mejor sí eres consciente de muchas cosas, pero seguimos ignorando muchas Sí, sí, otras. exacto. Y justo creo que cuando dices esas cosas es como un claro mensaje de que te falta, ¿no? Como, yo ya me la sé. Puta, te falta tanto por aprender. Sí, es como un chico de preparatoria que le dice al de primaria, yo ya sé cálculo, ¿no? Y llega el físico matemático y dice, a ver, ¿qué tanto sabes? Muéstrame, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos realmente despiertos?
Y a veces juzgamos a otros por esa situación, pero una frase que me dijo la ayahuasca muy poderosa que me encantó, ¿no? Íbamos terminando una sesión de ayahuasca y ya todos estaban dormiditos, ya habían terminado varios procesos. Y me dice la ayahuasca, levántate, pero camina descalzo. Porque a nadie le gusta que lo despierten mientras está dormido. Y tenía muchas metáforas ese mismo mensaje. O sea, me decía internamente, ¿cuántas veces tú quieres llegar con tus familiares y decir, es que date cuenta de que esto es así, es que date cuenta que está pasando esto y así no son las cosas? Y entonces imagínate que tú estás bien dormido, así bien rico, que hasta estás babeando y que alguien llega y te sangolotea. Pues a lo mejor hasta te encabronas, te enojas y dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves que estaba jetón, cabrón? Estaba teniendo unos sueños bien maravillosos, ¿no? Sí. Estaba en el mundo de la ilusión, de mi fantasía, de lo que a mí me hace sentir en seguridad. Y tú vienes a despertarme con este enojo, con esta bravura. ¿Qué te pasa? Hasta pueden golpearte, ¿no? Sí, Incluso. sí. Y a veces así nos pasa. A veces por querer compartir este éxtasis que también nos genera el decir, no me había dado cuenta de esto, güey, ya viste esto. Podemos incomodar mucho a otros. Claro. Y ayahuasca me decía, camina descalzo. A nadie le gusta que lo despierten mientras está dormido. Todos tendrán su tiempo para despertar. Y habrá unos que se despierten a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana y otros a lo mejor hasta las 2 de la tarde. Pero despertarán en el momento que así hayan descansado sus cuerpos. Qué profundo poder entender eso. Porque, pues, ¿tú por qué crees que viene esta euforia de querer sacudir a los demás? O sea, ¿de dónde nace? ¿De dónde nacerá esta? Porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Como ya sé, ya lo entendí. Mamá, ¿qué no ves? Ahí está, lo vi, te vi gigante, cabrón. ¿Por qué no quieres hacerlo, no? Claro. ¿De dónde vendrá esta sensación o estas ganas de ir a despertar a todos? Es que como está movido también a veces del enojo, ¿no? De cómo a mí nadie no me dijo antes, ¿no? Sí. Hubiera ahorradome mucho tiempo. Puta, sí. Pero todo es perfecto como tiene que ser en el momento que tiene que ser. Luego como que a mí me pasa que pasé de eso al otro extremo. Como que yo siempre estoy en los polos opuestos. Primero el quería despertar a todo mundo. Y luego empezaba a disfrutar, y la neta sí lo disfrutaba, de ver cómo otros estaban yéndose hasta el fondo y que lo único que les viene después es despertar y decir, ¡ay, qué bien! O sea, le está cargando la chingada de una manera hermosa. ¿Cómo es esto, no? De pasar de querer sacudir al dejar pasar y también poder disfrutar del proceso de los demás, güey. Es maravilloso todo. Llega un momento en donde, por ejemplo, en redes sociales me han dicho, ¿no? Es que tú hablas mucho de que no quieres obligar a la gente a despertar y estás haciendo estos videos. Uh-huh. Yo no le estoy obligando a nadie a ver estos videos. Sí, exacto. Si de repente te incomoda este video, es porque tú ya, una parte de ti ya está como, hey, algo me está despertando, pero no me gusta porque yo estaba bien cómodo, estaba bien a gusto, y ese ruidito que están haciendo es como un mosquito que te está diciendo, hey, ya, es momento de despertar. Y claro que te va a incomodar, y si de un inicio a lo mejor tienes una postura muy ruda, muy estricta con estos temas, a lo mejor incluso esta plática vas a decir, es que me cae mal ese chico porque está diciendo cosas que no son ciertas. Bueno, esto ya es un llamado al despertar. Oye, ¿tú crees que a veces que tenemos diferentes niveles de despertares o es un solo despertar? Yo creo que son varios, ¿no? Sí. Son muchos. Yo siento que es como una cebolla que vas pelando y vas pelando y vas pelando y de repente dices, ya estoy en un despertar de más conciencia. Después dices, híjole, ya estoy ahora sí más en uno más consciente. No, ahora sí ya estoy en uno más consciente. Y después dices, no, prefiero estar dormido otro rato. Porque ya tienes tanta conciencia que te abrumas. Sí. Y eso también da miedo. También es demasiada información también. Sí. A mí me pasa que para mí se volvió como muy adictivo y después me di cuenta que era una trampa más del ego, pero pues que, como decíamos al principio, pues, aunque sea trampa o no, pues tienes que seguir recorriendo. Como él quería emular en todo el momento, ese momento, bueno, a mí me sucedió con el bufo, pero después de esa ceremonia que ya lleva, creo que fue hace 3 años, la sigo buscando todos los días. O sea, no se me ha olvidado,
pero tampoco está ahí súper viva. Entonces, como que voy buscando estos eurekas en la vida y pues no llegan tampoco tantos, ¿no? O sea, estos momentos de ya me di cuenta, o sea, otra vez ya era yo. Sí, y a veces ya no son como tan contundentes como uno quisiera, ¿no? Mm, Porque, por ejemplo, de mi segunda sesión de ayahuasca, que fue fuertísima, que recibí mensajes del Maestro Jesús, el Cristo, o sea, no lo vi, pero entró en mí, sí, en mi conciencia, yo no paraba de llorar, era un éxtasis de felicidad. No lo he vuelto a ver en 8 años. Y no he vuelto a escuchar un mensaje tan claro porque ni siquiera era una voz mía de mi mente, de mis pensamientos. Era una voz diferente que sí. hablaba dentro de mi mente. He vuelto a tener esa revelación, ¿no? Eh, y en una sesión de ayahuasca, el conde Saint Germain, que lo vi, Sí. yo le pregunté, oiga, ¿por qué no he vuelto a ver al Maestro Jesús? Y me dijo, mira, te voy a contestar rápido porque tengo prisa. Estoy escribiendo otro libro. Pero no vas a volver a ver al Maestro Jesús porque si lo ves le vas a preguntar, ¿cómo voy? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Y él, si te dice mal, que vas mal, te vas a deprimir y vas a querer abandonar este camino. Y si te dice, vas bien, vas a entrar en la pereza espiritual y ya no vas a querer seguir avanzando. Entonces cualquiera de las respuestas que te dé puede ser perjudicial en este punto de tu conciencia. Y me dijo, sigue caminando. Lo encontrarás al final del camino y entonces podrán hablar. ¿Y para ti cómo es no volverlo a ver? Es cómo lo vives, o sea, aceptar esa realidad, ¿cómo ha sido para ti? ¿Lo tratas de buscar todo el tiempo o lo dejaste de buscar? No, lo dejé de buscar después de esa plática con el conde Saint Germain. Fue así, bueno, yo voy a seguir haciendo entonces mi camino y al final sé que, o sea, lo conozco, no sé que es tan amoroso que no me va a juzgar por lo Sí. que yo haya elegido. Pero sí, pues anhelo poder llegar a ese momento. Sí, es como un pináculo, ¿no? Ay, ahí estaba, cabrón. Ajá. A mí, la otra vez escuché de una gran amiga, la Quantic Woman, saludos, y dice, es que la gente como que busca espacios para conectarse, como si estuvieran desconectados, pero la realidad es que estás conectado, nada más es quitarte la idea de que te falta conexión, pero enchufado ya estás, cabrón. Claro. Y eso a mí me dio mucha calma porque, pues sí, también siento que pues al haber vivido este momento tan revelador, no sé cómo ponerlo en términos de que la gente lo pueda entender, pero pues es un date cuenta completo, hermoso, y el quererlo replicar en todo momento, pues como te decía, es esta trampa, ¿no? Decir, vas hacia allá, pero no tienes que ir hacia ningún lado, es lo que como que entendía. ¿Cómo le haces tú para tener el aguante de seguir caminando, de saber que mañana viene otra ceremonia? ¿Cómo te enfrentas a esta parte que pues, se vuelve tu caminar, pero me imagino que también entra en una rutina el decir nuevamente esta disciplina que se requiere? ¿Cómo te enfrentas a ella, sobre todo cuando no tienes tantas ganas? He estado en varias veces así, ¿no? Que le he dicho a Bernardo, le he dicho, es que quisiera hoy tener un fin de semana normal, ¿no? Ser una persona normal, en donde no tengo que estar en dieta, donde no tengo que estar pensando en las personas que van a venir, en cómo los vamos a apoyar, en cómo hacer rezos, cómo limpiar la energía, cómo limpiar espacios. Solamente quiero ir al cine y quiero irme de antro y quiero embriagarme. Y, y digo, bueno, me voy a programar porque creo que todo es posible. Hay Ujú. tiempo para todo. Sí, Todo se puede hacer. Pero se necesita dobles esfuerzos. sí, claro, claro, te va a costar más. Así es, exactamente. Entonces, ya de repente tenemos planeado hacer una reunión de amigos de nada que tenga que ver con Sí. ayahuasca, ¿no? Pero por otro lado, me llena bastante hacer esto. Y sé que aunque quisiera abandonarlo en algún momento, ya no podría. Porque siento que sí es mi vocación, esta Ujú. situación en donde hoy estoy caminando. Me siento feliz cuando lo hago. No lo veo como una carga, no lo veo como un trabajo. Para mí es algo bien maravilloso poderle cantar cada sábado a los espíritus, decirle a las estrellas, le agradezco a la tierra, le agradezco a las plantas, agradezco a la respiración, al cuerpo. Es vivir en una ceremonia.
Todo el tiempo. Sí, así es. No, más allá del momento de tomar la medicina, todo el tiempo es vivir en una ceremonia. Sí. Eso creo que es como el mensaje siempre, ¿no? A mí me pasaba de que decía, es que ya me di cuenta, esta es la verdad. Y luego, o sea, era una comprensión completa, pero pasaban los días y, ¿la verdad de qué? ¿La verdad de qué? Se empieza a desvanecer. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y trataba como de aferrarme a ese sentimiento porque era mucha luz, y me refiero a luz porque de aclarar, de que se encendía la luz y ya veías hacia dónde. ¿Y la verdad de qué? ¿Qué era la verdad? Y se me empezaba a desvanecer y de repente me llegaba así también como en estas oleadas después de la medicina, que como que te duermes pero te vuelves a ir y era, vivir es un milagro, cabrón. La verdad es que vivir es milagro, es disfrutar esto. Entonces volteaba y decía, no mames, y me sentía como con este efecto de perspectiva y me sentía girando en el cosmos. Y decía, ay cabrón, estoy en una pinche nave redonda dándome cuenta de esto. Esto es un milagro, cabrón. Pero también se te empieza a ir, te empiezas a dormir. Y de vivir diario en ceremonia, creo que esa es la parte chingona, la parte chida de la espiritualidad. Pues creo que desde mi pobre perspectiva no es el sentirme despierto y poder cantar 2, 3 canciones en una ceremonia o darle honguitos a mi amigo que creía que le hace falta, sino cómo llevas todos los días desde que te levantas como dirían, tu sadhana, ¿no? Tu práctica. Claro. Y ahí está donde viene lo cabrón, porque la vida no es, o sea, como que tenemos romantizado el que, sí, yo ya desperté, la vida es alegre, la vida es puro amor, la vida va a ser pura felicidad, la vida ya me la pelan los retos. Y de repente, ¡pum!, cabrón, vienen otros putazos. ¿Cómo se vive la vida cuando llegan los momentos difíciles? Ya con esta conciencia. ¿Tú cómo la vives cuando pues, vienen las noticias complicadas, las cosas inesperadas? ¿Cómo recibes tú esto y cómo lo transformas? Creo que lo veo como permitirnos ser humanos. Y ser humanos es sentir las emociones, ¿no? Yo le digo a las personas, o sea, nuestro cuerpo está suavecito. Todo, por donde tú veas, te tocas y es suavecito. Sí. ¿Eso qué significa? Que estamos diseñados para sentir. Y constantemente queremos rechazar lo que sentimos. Sí. Pero estamos diseñados para sentir. Y es permitirnos sentirlo todo, sin querer poseer ningún sentimiento tampoco. Simplemente sentirte como esa cuenca que deja pasar el río. Y algunas cosas se permearán, algunas otras cosas no. Y seguirá pasando las emociones y pasando. Entonces, si hay una situación difícil, la lloras, la ríes, la bailas, la cantas. Y a veces a lo mejor dices, es tan confuso lo que siento que no sé ni cómo manejarlo. Y entonces te permites hacer de todo. Cantar, sí, bailar, reír, llorar, golpear, gritar. Hasta que dices, necesitaba hacer esto. Pero es conocerte también en tus emociones. Sí, es aprender a escucharnos. Y decías ahorita, el verdadero despertar de conciencia es estar completamente presente todo el tiempo. Yo le digo a las personas, si realmente fueran felices de verdad, no tendrían necesidad de hacer medicinas ancestrales. Exactamente. O sea, no estarías pensando en el futuro, en qué va a haber después de la muerte, en que si los reptilianos, que si las teorías conspiracionistas. No te importaría nada de eso. Solamente dirías, estoy respirando. Qué maravilloso. Se escuchó un sonido increíble. Se escuchó otra cosa. Qué bonito, ya pasó el sol, ¿no? Ya pasó esto. Estarías completamente en el momento presente y no necesitarías ni estar pensando en el pasado, ni recordar el pasado, ni siquiera el futuro, porque todo sería presencia. ¿Cómo crees que sería el mundo si fuera completamente de presencia? O sea, todos presentes. No sé. Creo que todos nos daríamos cuenta de el equipo que hacemos juntos. Y no tendría como necesidad ni de envidiar a nadie, ni de desearle mal a nadie, ni guerras. No habría nada porque todo está movido o por el pasado o por el futuro, ¿no? Y si estaras en el momento presente, ni siquiera querrías acumular riquezas. O sea, dirías, ¿para qué acumulo, no? O sea, es más, voy a tener cientos de casas que van a tener la puerta sin llave. Ajá.
Porque cada quien va a llegar y va a decir, está ocupado. No, vamos a pasar la noche Sí, hoy sí. aquí. Y te vas a ir a otro país, a otra ciudad, y vas simplemente porque nada te pertenece. Porque dices, el momento es tan presente que todo está disponible para todos quien lo necesite. Sí, dicen vivir en el mundo sin pertenecer a él, ¿no? Sí, claro. Qué cabrón. Sí, yo también ahorita lo que me llegó fue como un darte cuenta de lo parecidos que somos todos, ¿no? O sea, como que este ego por naturaleza busca esta separación para hacer el sentido del yo, pero quitándole esta máscara ilusoria es como, güey, eres la misma cosa, cabrón. O sea, si estuviéramos todos despiertos o presentes, llamémosle presentes, ¿no? Para no ponerle etiqueta, estaría muy interesante el mundo. ¿Quién sabe hacia dónde nos llevaría? Creo que, no sé, siento que ya hemos pasado por ahí también, ¿no? Y algo salió mal. Estaban muy presentes. Pónganles otros obstáculos. Creen el dinero, no sé. Qué cabrón. Oye, y por ejemplo, en ceremonia... Bueno, más bien, primero me gustaría saber cómo es tu relación con tu ego. ¿Cómo te habla? ¿Cómo te habla y cómo te hablas tú con él? Me he ganado muchos haters por hablar de eso, ¿no? Porque para mí el ego no lo debo eliminar. Uh-huh. O sea, hay varias corrientes espirituales que dicen que hay que eliminar el ego. Yo creo que si eliminas el ego, te mueres. No, pues de entrada ya ni siquiera podrías conceptualizar en qué cuerpo estás y te vuelves moléculas y ya desapareció, ¿no? El ego te da individualidad. Sí. Entonces te hace como decir una pertenencia de que yo sentirme único. Y si no hay ego, entonces vuelves a regresar a esa conciencia universal, en donde tampoco eres consciente de ti porque eres una conciencia universal. Sí. Entonces, mi relación con mi ego es, yo la verdad aprecio mucho a mi ego, pero también me doy cuenta que a veces dejo que él controle muchas cosas. Uh-huh. Y es ahí cuando entro en lastimarme o lastimar a personas que amo. Porque el ego siento que tiene mucho que ver con la conciencia reptiliana, en donde vamos a buscar la supervivencia de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo son los reptiles? Un reptil, decimos, no tiene chakra corazón porque no se compadece de una situación, ¿no? No es de, está sufriendo mucho, la ranita no me la voy a comer, pobrecita, ¿no? Sí, la serpiente dice, me la voy a tragar porque si no yo me muero. Sí. Entonces, nuestro ego tiene esa función a veces de ser nuestros instintos de supervivencia que van a garantizar que sigamos existiendo, ¿no? Preservándose nuestra conciencia, al menos de alguna forma, en este mundo. Y a veces eso nos lleva a querer imponernos sobre otros porque nos da miedo perdernos a nosotros mismos. Pero cuando te das cuenta que todo es parte de lo mismo, dices, ok, me permito ser ego, me permito ser reconocido y reconocerme a mí mismo más que nada. Pero si llega un momento en donde tengo que soltar, también lo suelto sin sufrimiento. Está loco el poderlo ver. ¿Cómo llega? O sea, tú ahorita decías, o sea, hay momentos en que me dejo controlar por el ego, pero ¿cómo te das cuenta? O sea, ya te está llevando y llega un momento en el que te das cuenta y ¿qué está pasando en ese momento cuando te das cuenta? Creo que a veces ya voy de regreso cuando me doy cuenta, ¿no? Dije, sí. ¿A dónde fui? No, o sea, ¿qué fue lo que hice? Sí. Pero fue movido por mis pasiones primordiales, ¿no? Mis instintos pasionales. Y entre más vas estando presente, te das cuenta que no es reaccionar, es aprender a responder. Entonces, que esa es la función de nuestra mente, poder reconocer cuándo estoy reaccionando y cuándo estoy respondiendo. Porque claro que un ser espiritual o presente también se enoja y siente el enojo y simplemente que no va a dar un trancazo en el momento que alguien le hace algo, ¿no? A lo mejor dice, lo sentí, no me gustó, pone límites porque el enojo también nos sirve para poner límites y decir, ¿sabes qué? No me gusta esto y no lo vuelvas a hacer. Y si lo vuelves a hacer, entonces voy a usar mi fuerza. Sí. Porque necesito marcar mis propios límites y tampoco voy a estar permitiendo que otros me agredan por decir, yo soy todo amor, toda compasión. Claro. Y pues sí, está bien, si me quieres golpear y pisar, está bien, ¿no? No, porque ahí se activa el ego, ¿no? El decir, una persona que se está dejando humillar es porque ego. Su ego también está empobrecido, ¿no? Sí. Que no está fortalecido y no se siente con esa capacidad de poner un límite. Y es que es muy
simple si lo ves de esa forma es, si te estás dejando pisotear, te estás lastimando. Entonces no es tu versión más elevada. Al ego no, al espíritu, a Dios, al universo, no le gusta tu falta de carácter. Ser humilde no es lo mismo que humillarse. Sí. Y hay personas que dicen, no, es que la humildad es humillarse. No, la humildad es reconocer tus errores y poder corregir poniendo nuevos límites a ti mismo sobre las experiencias que estás teniendo. Está cabrón, me encanta. Leyendo una enseñanza de Cristo, él les decía que si iban a una comida, se sentaran en el peor lugar. Llega y siéntate en el peor lugar. No vaya a ser que te sientes en el lugar de alguien importante y pases la vergüenza de que te digan, oye, este lugar no era para ti, te puedes mover. Entonces, si tú llegas y te sientas en el peor lugar, con esta conciencia, no en la parte de tirarte al suelo, ay, voy al peor lugar, sino que si tú te sientas en el peor lugar, estás permitiendo a todo el universo que te pueda mover. Y en el momento en el que, y lo pone esta enseñanza a la inversa, cuando tú llegas en el peor lugar y el anfitrión de la mesa te dice, ¡ey! ¿Cómo que estás sentado ahí? Siéntate a mi lado, vas a permitir que tu ser pueda brillar más enfrente del anfitrión sin que te humillen en la inverso, decir, quítate que aquí estaba reservado. Entonces, es como jugar con esta parte, ¿no? De permitirte que no, en la parte de ser humilde, que se puedan abrir nuevos caminos a través de esta parte de decir, no necesito este reconocimiento, me puedo poner aquí, si me reconocen, qué chingón. Y fíjate que también ahí a veces no caer en ese extremo, porque una de las veces que estuve en la selva amazónica, yo estaba en esa postura, ¿no? De me voy a sentar incluso en el piso, sí, porque quiero estar en esa parte de sentirme en humildad, de reconocerme merecedor de las cosas. Y había un chico que agarraba y se sentó en un colchón y dijo, oiga, maestro, es que este colchón está un poquito incómodo, ¿puedo agarrar uno más cómodo? Sí, claro, agárralo ahí, ¿no? Y agarraba y probaba todos los colchones y decía, este me gustó. ¿Puedo agarrar esto? Sí, está bien. Chingón. Y de repente yo decía, o sea, ¿cómo yo me estoy autolimitando así? Yo tengo que estar sentado en el piso porque tengo que sufrir, porque tengo que estar en el peor lugar para yo perdonarme a mí mismo. Y cuando él decía, hey, ¿está disponible esto? Y él me dejó una gran enseñanza, ¿no? Dentro de las posibilidades, elige la comodidad. O sea, si está en la posibilidad de que elijas estar bien, elige estar bien. Sí. Porque a veces queremos castigarnos con decir, no, yo pues me hago chiquito y es que es mi mensaje de humildad, ¿no? O mi mensaje de conocerme a mí desde esta postura. No, si puedes elegir la comodidad, elígela. Pero ¿cómo sentirte merecedor? O sea, ¿cómo es esta parte de creértela, de que sí lo puedes tener? Creo que solamente experimentándolo, ¿no? Hemos hablado con varias personas este fin de semana sobre el merecimiento. ¿Qué tanto yo puedo decirme me siento merecedor de esto? Solamente haciéndolo. Y a veces lo vas a hacer y te vas a sentir mal. Y dices, es que tuve que retroceder. Entonces vuelve a avanzar para que te vayas ganando esa confianza en ti mismo de hacia dónde te estás moviendo. Moviéndote. Sí, claro. Me hace mucho sentido. O sea, ¿qué es lo que me lo digo como a ver si puedo obtener esta respuesta? Porque a veces la vida como que sí se te pone de modo, órale, date completo. Y llega esta duda bien cabrona que no te deja mover, güey. ¿Cómo vences esta duda? Híjole, es que creo que a veces solamente el error nos da esa parte, ¿no? Decía un maestro, las oportunidades son únicas y son de quien las toma. Entonces, de repente pasa el camión y dices, ay, voy en ese camión o no voy. Y en lo que lo pensabas, ya se fue, ¿no? Sí. Y dices, ay, sí, eres el camión que tenía que ir. Bueno, ahora te vas a esperar al que sigue. Y las oportunidades son de quien las toma. Y a lo mejor en el momento dices, no aproveché esa oportunidad y estaba para mí, no estaba para mí. En realidad no estaba para ti, porque si hubiera estado para ti, hubieras dicho, sí, la tomo. Ajá. Simplemente te estaba se estaba mostrando, hey, mira, esto viene próximamente para que lo tengas contemplado. Entonces se van anunciando cosas como profecías
hasta que de repente dices, sí voy a tomar ese camión. Oye, ¿tú crees que en este libre albedrío de poder elegir también exista este libre albedrío hacia este güey nunca eligió y al no elegir fue perfecto? ¿O crees que a veces sí con tu acción o no acción, que podría ser lo mismo, actuar no actuando, se rompa esta parte de perfección del plan divino, llamándole así? Yo creo que no. Creo que todos tenemos un destino. Pero los caminos para recorrer ese destino nos los da nuestro libre albedrío. Entonces, cuando nuestra alma encarna en este mundo, dice, vas a ir de punto A a punto B. De la forma que tú decidas y el tiempo que quieras tardar en hacerlo, ese es tu problema. Pero está marcado que vas a hacer esa situación. Y a veces el mismo destino, sabes que ya se tardó un buen y pues te comienzan a empujar. Sí. Y sabes que, y luego empujarte más agresivamente, ¿no? Sí. Porque, oye, no te estás moviendo tampoco. Y a veces no movernos también ya es tomar una decisión. Sí. Y esas decisiones nos van empujando a veces sin querer. No mames, sí. Lo trato de integrar todo a mi experiencia actual. ¿Tú crees que esta parte de darte cuenta, porque a veces como que las oportunidades vienen cuando surge este propósito, como decir, cabrón, ya vi que mi vida es por acá, alinear tu propósito a las actividades y no hacerle caso, es donde empiezan la vida a empujarte hacia allá? O sea, es como, este güey no se quiere dar cuenta, o sea, ya tiene su propósito, pero no lo hace. ¿Cómo te sacudes de ahí? Creo que ahí vas a entrar a conocer al maestro dolor. Entonces el maestro dolor te va a comenzar a decir, oye, si ya sabes que es por acá y te sigues moviendo para otro lado y te va a comenzar a torcer, a empujar hasta que digas, oye, me estoy lastimando haciendo esto, pues que por ahí no es. Y son aprendizajes a veces muy duros, pero a veces son los que necesitamos. Sí, definitivamente. Oye, hermano, y en ceremonia, ¿cómo es tu ceremonia? ¿Cómo es tu protocolo, por así decir? O sea, tú siendo ingeniero, sí es ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Cómo es llegar de la A a la Z de la ceremonia? Desde un llamado hasta estar en la medicina. Pues soy muy estructurado, ¿no? Entonces sí tengo muchos protocolos y yo creo que veo muchos protocolos en todo, ¿no? Cuando comencé a aprender del uso de las medicinas ancestrales, yo veía para todos protocolos, decía, ok, entonces hay que hacer una apertura, hay que hacer este llamado, hay que alinear esto, hay que encontrar esto, después hay que hacer el desarrollo del trabajo, luego ir cerrando el proceso, ir integrando los procesos, ir finalizando, ¿no? Entonces a veces un llamado de la ayahuasca puede ser a través de los sueños, puede ser que escuchas como la parte de ayahuasca y no solamente es decir, pues la escuché o no me interesa, de repente es algo se activó dentro de mí y necesito saber más de eso. Porque muchas personas me dicen, es que ¿cómo sé que la ayahuasca me está llamando? Pues la ayahuasca te está llamando en el momento que sientas que te mueve conocer más de esa situación. Porque a lo mejor la escuchas en las redes sociales y dices, pues sí, suena interesante, ¿no? Uh-huh. Pero ahí se queda. No hay algo que te empuje hacia esa situación. Y ahora, la forma en que yo comparto ayahuasca es de acuerdo a los conocimientos de los médicos tradicionales Shipibo, Conibo, Shetebo. Ayahuasca se da en toda la selva amazónica y cada región del Amazonas tiene sus propias enseñanzas y sus propios conocimientos. Entonces, hay naciones que tienen otras formas de compartir la ayahuasca diferente a los Shipibo, ¿no? Y no quiere decir que los Shipibo sean mejor o peor que otros, simplemente son distintas formas de compartir esta herramienta. Entonces están los Inga, los Insu, los Cofanes en todo Colombia, los Barinagua, los Noquecoy en Brasil. Muchas naciones que tienen diferentes formas de compartir esta medicina tan hermosa y no quiere decir que una sea mejor que la otra. No. Simplemente son diferentes. La forma en que nosotros compartimos esta herramienta es con la enseñanza de los médicos tradicionales Shipibo, Conibo, Shetebo de la selva amazónica peruana.
Y pues ellos trabajan bajo ciertos lineamientos, ciertos entendimientos. Dentro de ellos es pues que hacemos las ceremonias de noche, que mayoritariamente no hay fuego o no hay iluminación. Es poder reconocer la propia luz de nuestra conciencia en la oscuridad. Descubrir que tú eres tu flama, que tú eres tu fuego interior, ¿no? Todo es con cantos en vivo. Se habla de que el canto tiene la capacidad de expulsar enfermedades, de direccionar los pensamientos, de alinear las energías. El canto tiene códigos de sanación. Entonces es poder reestructurar los códigos genéticos de las personas, dirigirlos hacia un entendimiento de sanación, a sentirse merecedores de esta sanación, a sentirse ellos mismos ser la sanación. Entonces nuestras ceremonias de ayahuasca están muy sostenidas por las plantas. Todo el tiempo estamos llamando a los espíritus de las plantas. Y esto me lleva a hablar también de que efectivamente se trabaja con espíritus, pero los espíritus siempre están ahí. Aquí mismo en este espacio ahorita hay espíritus. Y ahorita hay algunos puristas que dicen, no, es que las plantas maestras te hacen conectar con espíritus y que eso es diabólico y te drenan tus energías, los arcontes, los egregores y todo eso. Todo el tiempo están aquí, ahorita mismo, si tú estás viendo este video, ahorita mismo en tu casa, en donde sea, están estas energías. Solamente que no las puedes ver porque tenemos un velo llamado la red búdica, que no nos permite ver esos espíritus, pero existen ahorita en este mismo momento. Las plantas maestras lo que hacen es quitarte temporalmente ese velo y poder ver que existe todo eso. Pero no es que las plantas llamen a esos espíritus, ya estaban ahí, ahora eres consciente de eso. Entonces es la forma en que nosotros trabajamos las sesiones de ayahuasca es también decirle a la gente, no existe el bien y no existe el mal. Uh-huh. Existe el amor y la falta de amor. Y todo tiene su propósito. Entonces, permítanse reconocer todo, y si hay algún pensamiento que te está llevando o direccionando hacia el sufrimiento, hacia hacer daño a otros, corregir esos pensamientos a través de los espíritus de las plantas, los árboles, pedir su ayuda, que nos enderecen nuestros pensamientos, de la tierra, que nos ayuden a enraizarnos y ser seguros de nosotros mismos, de la fuerza de los ríos, que nos ayuden a fluir nuestras emociones. Híjole, los espíritus constantemente nos están guiando para aprender a aceptarnos, a sanarnos, a soltar, a reconocernos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo descubres estos códigos? O sea, y cómo te das cuenta que existe el código y cómo materializarlo en un canto, o sea, y qué es ese código, o sea, cómo, porque lo decías desde cuando empezamos la conversación, como desde Ram Dass, ¿no? Que tenía estos mantras, estas codificaciones que si te clavas, pues ahí están. ¿Tú cómo los descubres o cómo te los enseñan y cómo los compartes? Pues los cantos los hemos aprendido a través de la presencia con los abuelos directamente en la selva amazónica. Escucharlos cantar. El aprendizaje profundo de ayahuasca, al menos, que es la medicina que trabajamos, no es durante la ceremonia. Es ver cómo los abuelos viven su vida, cómo respiran, cómo se mueven, cómo te miran. Desde ahí ya se está aprendiendo. Y cómo te cuentan historias, ¿no? Nos han contado historias tan maravillosas del río Amazonas, de Yacuruna, de los espíritus del río, de los árboles. Unas cosas tan increíbles que después eso aprendes a cantarlo. Entonces dices, me contaron esta historia y yo quiero compartirla, la voy a hacer cantando. Y el canto te lleva a guiar a esas personas a contar esas historias de sanación. Es como tratando de emular los sonidos de la naturaleza. ¿Así lo ves? O sea, no sé, me imagino que tal vez un silbido de un ícaro pues estaba emulando el sonido de un ave, o no sé, es esta forma, o sea, son estos códigos que están en la tierra y a través de la palabra se manifiestan. Sí, es que la misma naturaleza nos está dando toda la sanación, ¿no? Si tú comienzas a contarle a una persona a través de una historia cantada de cómo un cactus florece, encuentras ahí un código de sanación. O sea, ¿cuántos años de luz, cuántos años de desierto, de agonía, de sequedad aguanta un cactus para poder ir juntando gotita a gotita a gotita, y a veces hasta pasan 4 o 5 años para poder dar una sola florecita? Sí. Y eso ya es un mensaje con código de sanación. Está cabrón. Y es que está en la naturaleza toda la información que necesitamos, ¿verdad? Completamente.
A mí me encanta. La otra vez, aquí en la terraza, salió una planta del cemento. Y no mames la enseñanza que me dio. O sea, como tú teniendo toda esta capacidad y ve esta planta que no tenía porque no había ni media condición y atravesó el cemento para que saliera una hojilla, güey. No mames, güey. Ahí está la pinche... el código, cabrón. Sí, sí. Qué chingón. Oye, hermano, pues creo que pues sé que tienes poco tiempo, pero me encantaría poder volver a platicar contigo. Me encantaría ir a una ceremonia cuando regreses o si es que regresas, ojalá, a Shamanic. Estaría increíble. Hace mucho que no voy con la abuela. Como que digo, que en mi caminar 5 ceremonias al lado de un camino largo, pues no es nada. Pero como que con la abuela fue mi comienzo. Siempre fue dura la abuela conmigo. Entonces llegué a un punto en que dije, creo que ya deja en paz a la abuela. Creo que no te quiere enseñar. O sea, no, porque vas con mucha expectativa, ¿no? De quiero pinta, quiero todo. Pero a veces no es ahí, es más una purga física y escuchar tus pensamientos con un altavoz. Y muchas personas se quejan de la purga y para mí es de lo más importante. Sí. Porque primero es desintoxicar el cuerpo. Sí. Primero es liberarte de ciertas cosas que están pegadas en tu cuerpo físico, que también significan cosas energéticas. Sí, claro. Pero obviamente la mente quiere entenderlo todo, ¿no? Yo le digo a la gente, la mente es muy metiche. Todo el tiempo está, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y qué sigue? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy llorando? ¿Y por qué estoy vomitando? ¿Y por qué estoy riendo? ¿Y por qué siento así? Y llega un momento en la ayahuasca dice, aquí la mente no va a entender nada. Solamente va a suceder, es un proceso que tiene que suceder. Y ya después la mente comprenderá. Pero permítete dejarte llevar. Es como, yo lo he visto como, porque pareciera que la medicina ahí está y va a ser magia, pero también requiere un esfuerzo personal para acceder, ¿no? O sea, y de eso me siento muy relacionado porque sí, me acuerdo en esos ayahuascazos que apenas empezaba a ver algo de luz y la mente era, ¿sí será? ¿Será lo que estás viendo? ¿Será por ahí? ¿No? Y de repente, a vomitar, que no era por ahí. Sí. Y también me ha pasado con el hongo, que empiezo a ver los destellos y en vez de seguir y fluir, le metes como 1500 filtros mentales y te saca, cabrón. Y no sé si sea exclusivo de mentes como la mía, que tiene déficit de atención, que pues también el diálogo interno es como muchísimo más mayor a una mente neurotípica, llamémosle así. Ajá. Y digo, puta, pues me va a tocar, es doble chamba tal vez, ¿no? Pero a veces pasa que entras, también me pasa en la meditación, que logro a veces ver así 2, 3 destellos y en vez de soltar, le metes un juicio y te saca, cabrón. Sí. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo a través de la meditación. La meditación, hay unos mantras que son para salir en astral. Uh-huh. Y son bien difíciles y a la vez como de mucha disciplina, ¿no? Práctica. Yo me acuerdo que cuando comencé a practicar esos mantras, sí. Es estar acostado en una posición, el mantra faraón, comienzas a decirlo faraón. Y es así hasta que comiences a quedarte dormido. Llega un momento en donde despiertas, pero ya estás dormido. Entonces estás en el mundo astral. Okay. Y me acuerdo que esa vez estaba acostado y dije, desperté en el astral. Y me quise comenzar a levantar y pesaba muchísimo mi cuerpo, muchísimo. No podía despegarme de mi cuerpo. Y de repente dije, no, sí puedo. Y de repente me desprendo y dije, ¡a huevo! Y ahí despierto. Sí, te saco. Entré en fascinación. En el momento que la mente entra en identificación de un proceso, es como, no, ya ¿sabes entró otra vez el ego por la puerta de atrás. Hijo, qué difícil. Hermano, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sé que tienes poco tiempo, si no este podcast nos lo echamos de 2 horas y media. No, luego hay veces que son 8 o 9 horas y uno no termina de hablar. Pero siempre va a ser tu casa. Gracias por darte este espacio. Me doy gracias a mí porque también vencí la duda y no me arrepentí de nada.
Sabía que decía, lo hago, no lo hago, lo hacemos, no lo hacemos. Chingue su madre, vamos a hacerlo, güey. Y así tiene que ser, pues sí. Si el camino fuera para todo lo bello, todo lo fácil, todo lo simple, pues ya de qué chiste tendría, ¿no? O sea, siempre tiene que haber como un reto más. Y el yo aceptar que lo iba a hacer fue como un regalo para mí y gracias. Sí, son desafíos, ¿no? En donde las redes sociales son grandes maestras, Sí, grandes cabrón. maestras. Constantemente te están espejando ante millones de ojos, millones de ojos. Y llega un momento en donde sí agüita, ¿no? De que te están a tire y tire hate, tire hate, tire hate. Y debes de tener esa ecuanimidad, esa fortaleza de decir, yo sé quién soy. Sí. Y las personas solamente están viendo una pequeña porción que yo les estoy permitiendo Sí, ver. claro. Y en donde muchos incluso se atreven a juzgarte por lo que tú les estás dejando ver. Y ellos ni siquiera tienen una foto de perfil, ¿no? Sí. Sí, claro. No, eso está cabrón. Y poder dominarte ante ese impulso de decir, ok, comprendo que están en esa situación, pero también llegar a momentos en donde dices, ¿sabes qué? Voy a poner límites, no me gusta que esté pasando esto y les voy a contestar, ¿no? Porque yo les digo a la gente, siempre a mis seguidores les digo, a las personas que deciden seguirme en redes, yo no tengo nada que ocultar. Yo me voy a mostrar exactamente como soy, porque no quiero que me pongas en un pedestal. No quiero que digan, ay, el chamán, ay, el santo, ay, el iluminado. Claro que no soy nada de eso. Sigo siendo muy humano y disfruto mucho de mi humanidad y disfruto mucho de equivocarme. Y si me voy a enojar, me voy a permitir enojarme bien. Sí. Entonces, pues, no me pongas en un pedestal y no pongas a humanos en un pedestal. Ponte a ti mismo en un pedestal. Sí. Porque tú eres quien eres digno de ser, reconocerte, de amarte, de respetarte, de cuidarte y de valorarte. Tú eres el chingón. Así es. Sí, me gusta. ¿Qué dirán los taitas de esta parte nueva tecnológica de estar... Yo lo veo y a veces, o sea, si lo pienso me vuela la cabeza el decir, ay, cabrón, es que tengo tanto de mí allá afuera que ya sale de mi control. ¿Qué dirán ellos de tener nuestro ser tan expuesto allá afuera, güey? Muchos abuelos, porque yo durante muchos años también me he cuestionado, ¿no? Yo le decía a Gus Gris cuando fue el primero que me entrevistó en Fuertes, en redes sociales, yo le decía, ¿por qué me entrevistas a mí, no? O sea, ¿por qué no vas con un taita, con un abuelo que tengan años caminando en la tradición? Y me decía, es que me gusta ver cómo va tu proceso creciendo, ¿no? Ajá. Cómo estás desde el inicio trabajando en esto. Y yo les decía a los abuelos, oiga, pero usted no quiere hablar. Y ellos me decían, no, tú ve y habla. Sí. No, yo no quiero estar expuesto en redes sociales. No, eso es muy complicado. y decían que es mucha tranquilidad el no estar ante los ojos de millones. Sí. Pero si tú quieres tener ese desafío, ve y hazlo. Está bien. Pues es que creo que si el Jesus hubiera tenido estas herramientas, que las tiene a través de la gente, pero él hablaba de que su mejor publicidad, su mejor forma de compartir el mensaje era a través de los milagros. Y de hecho le decía a la gente que sanaba, no le cuentes a nadie. Y ¿cómo no le va a contar a nadie si era ciego y vi, cabrón? Pero pues yo creo que si hubiera existido Buda o Cristo en esa época con redes sociales, a huevo las estarían usando. Claro, yo también creo eso. Poca madre. Pues muchas gracias. Con mucho gusto. Y pues está el micrófono, como te dije, abierto cuando quieras. Con mucho gusto. Bien, Y vamos a regresar, claro que sí, a Xamanic. Yo creo que en 3 meses. Estamos viendo si finales de julio o agosto. Vamos viendo. Pero sí, definitivamente. León es bien ayahuasquero, ¿no? Sí. O sea, cada que anuncio ayahuasca en León, así cientos de mensajes. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Información, por favor. Entonces, claro que vamos a regresar a León a compartir ayahuasquita. Qué chingón. Orgullo leonés de que seamos ayahuasqueros. Gracias. Con mucho gusto. Voy a dar un aplauso.